lo que es el multiplexaje de las señales de los pines y vamos a hacer una pequeña práctica. Es un tema relativamente sencillo y con una relativa poca complejidad. Salvo una pequeña cosa que cuesta meter en la cabeza, todo lo demás es sencillo. La documentación que vamos a utilizar es esta, multiplexaje de pines, que es una documentación que es son los capítulos 10 y 11 del libro gordo de Petete, de las 800 páginas, y tenemos aquí lo que es la MIC. ¿De qué trata este capítulo? Este capítulo trata de lo siguiente. Si recordáis, y voy a ir colocando además esto, voy a ir colocando la tarjeta, voy a ir abriendo el Code Warrior. En lugar de abrir el Code Warrior, podría ahora abrir la documentación que habíamos visto en su momento del KL25Z o incluso los esquemas de la tarjeta, que mira, pues que casi como que me pide el cuerpo que lo abra y lo abro. Si yo abro el esquema de la tarjeta, que lo tenemos aquí, si abro el esquema de la tarjeta, si recordáis, aquí teníamos el microcontrolador. Esto ya estamos un poco, bueno, ya lo vimos, hartos de verlo no, es mucho decirlo de hartos de verlo, pero bueno, esto ya lo vimos en su momento. Y aquí veíamos el microcontrolador, y en este microcontrolador, si recordáis, veíamos que los pines, las patillas de este microcontrolador eran estas. Incluso ya explicábamos en el vídeo incluso pusimos alguna pregunta en el vídeo que hacía referencia a ver cuál era la multifunción de alguno de los pines. Recordad que habíamos dicho que estos pines, que el pin 26 realmente es pin 26, pero la función que yo puedo tener en el pin es que sea el PTA0, o que sea el PSIH1, o que sea el FTP, o que sea el SW. Es decir, este por ser es un pin. Lo que pasa es que yo a ese pin puedo sacar diferentes tipos, o meter, o conectar diferentes elementos que yo tengo dentro del micro, en este caso, del microcontrolador Freescale. Entonces, pues por eso se dice que los pines están multiplexados. En lo que se basa esto es en que, si yo analizo esta documentación, en lo que se basa es que realmente cada uno de los pines que yo tengo aquí, cada uno de estos pines que yo tengo aquí, cada uno de estos pines está conectado efectivamente a la parte física del microcontrolador. Pero claro, yo dentro del microcontrolador tengo una serie de módulos, tengo un módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿Qué módulos son estos? Estos módulos son el puerto GPIO del puerto A, y el otro módulo es el timer, y el otro módulo es el convertidor analógico digital. Y claro, yo no tengo tantos pines como necesidades tengo dentro del microcontrolador para ir a la salida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se coloca aquí un multiplexor para el control de puertos. Un multiplexor que lo que me tiene que hacer es, si lo viésemos el concepto que vimos al principio de lo que era un multiplexor, recordar que un multiplexor era un elemento que se representaba de esta manera, un elemento que tenía una salida output, que tenía una serie de entradas, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, desde la input 0 hasta la input 7, y que si recordáis lo que decíamos, es que esto a la salida lo que hacía era entregarme el valor de la entrada que yo metía aquí en función de la patilla de selección que yo seleccionaba aquí. Patilla de selección que iba a venir en función de la cantidad de entradas, es decir, que estas patillas n se tenía que cumplir que el número de entradas era igual a 2 elevado a n. Es decir, que cuando yo aquí tuviese, este sería el S0, el S1, el S2. Cuando yo aquí configuro el número 0, lo que tengo aquí es la salida esta. Cuando el número 1, cuando el número 2, cuando el número 3, así sucesivamente. Con lo que yo me encuentro dentro del microcontrolador es que yo tengo aquí una serie de un montón de módulos, y estos módulos yo tengo que seleccionar cuál es el módulo que tengo aquí que me aparece a la salida. Es lo que tengo que seleccionar yo.
Entonces, para eso, lo que voy a tener es, tal y como tenemos aquí, unas patillas de control. Unas patillas de control que va a venir, vuelvo a decir, en función de esto. Esto aquí, que vemos en esta documentación que vemos aquí, pues no queda muy, no sé si la palabra es hardwareizado. No se ve muy bien el hardware. Sin embargo, me vais a dar, lo tenía que haber tenido abierto, pero era una cosa que no tenía previsto enseñaros, pero a última hora, según iba hablando, me iba pidiendo el cuerpo que os lo enseñase. Un segundillo. Esta es una de las documentaciones que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora, a partir del siguiente tema de los GPIOS, y aquí me aparecen, un segundillo, aquí, en el apartado 5, vais a ver cómo no tengo la suficiente suerte para que ahora me aparezcan. Esta que tenemos aquí no es la estructura del nuestro, del KL25Z. Pero bueno, este es el Call File, bueno, mejor dicho, del MCF51JM, que no es la misma estructura, pero sí nos sirve para hacer la representación. Y daros cuenta que aquí lo vemos. Yo aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Si os dais cuenta, yo aquí lo que estoy viendo son los periféricos que tiene integrados este microcontrolador. Y entre ellos vemos que tiene un comparador, un CMT, un I2C, 1, 2, el KIB, un teclado, un CAN bus, tiene aquí un convertidor analógico digital, tiene un montón de cosas. Todas esas cosas se comunican con el exterior, y se comunican con el exterior, se comunican aquí. Es decir, estos son los puertos, estos son los pines de salida. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre aquí? Estos son los pines de salida, y lo que nos ocurre es que por este pin pueden aparecer diferentes cosas. Daros cuenta que aquí lo representa con una especie de bus, como diciendo que todo va conectado con todo. No es del todo cierto. Realmente yo lo que tengo es que en cada uno de estos pines pueden aparecer algunas de las cosas que yo tengo aquí. Lo cual quiere decir que yo tengo un comparador que tiene a la salida un valor, puedo tener a la salida un valor. Y yo tengo un puerto, el PTA 0, y tiene que presentar a la salida un valor. Si resulta que los dos elementos utilizan la misma patilla de conexión con el exterior, o yo utilizo el puerto o yo utilizo el comparador, pero las dos cosas no puedo utilizar. Es el problema con que nos encontramos. Entonces, pues para eso, o eso, viene en función, como os estoy diciendo, de la estructura esta del multiplexaje. Es una cosa relativamente sencilla, como os he dicho. En un multiplexaje, bueno, aquí tenemos los diferentes puertos con que nos vamos a encontrar, y en un multiplexaje vamos a ver aquí cuál es la función de cada uno de los registros, de los pines. Bueno, aquí en esta tabla, la forma de interpretar esta tabla es, en estas primeras tres columnas, lo que representamos son, son cuatro dispositivos diferentes. Todos son el KL25Z, no voy a decir que es el 128 porque no es verdad, puede ser el 128, el 64 o el 32, con el encapsulado correspondiente. En nuestro caso, nuestro elemento es el que tiene encapsulado LQFP, que es un circuito integrado de 80 pines. Si yo vuelvo a abrir esto, si yo miro esto que tenemos aquí, pues bueno, pues si yo cuento esto, y lo recordáis, veremos que tiene 80 pines. Pues vale, pues son los 80 pines. Es decir, nuestro caso es este. ¿Qué nos aparece a partir de esta columna? A partir de esta columna lo que nos aparece es pin name. Pin name. Default. Es decir, por defecto, cuando arranca el sistema, cuando digo el sistema me estoy refiriendo al microcontrolador,
Recordar que siempre hacemos lo mismo, no cuando ejecuta ese payload el init, no. Cuando ya arranco el ordenador, pues bueno, pues vamos a ver en qué estado inicial se pone. Eso es, el default. Y luego aquí me aparecen 8 columnas. La AL 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es esto del AL? Esta es la alternativa. Es decir, se interpreta de la siguiente manera. Esta es la alternativa, el pin 1. En el pin 1, ¿yo qué funciones puedo llegar a tener? Yo en el pin 1 puedo tener o el PTE 0, o el UART1TX, el RTCC clock, el camp out o el I2C SDA. Lo podemos comprobar. Si yo me abro esto, me busco aquí, a ver si tengo suerte. Me busco no, porque de buscar voy a tener suerte, de encontrar. Hemos dicho que era un I2C. Voy a subirle un poco de zoom para que me permita leer algo. Ahí espera, el pin 1. El pin 1 lo tenemos aquí. Estoy tonto. Este es el pin 1. ¿Qué nos dice que puede tener el pin 1? El PTE0, el UARTX, el RTC clock, el comparar y el I2C1 SDA. Justo exactamente lo mismo que hemos visto en esta tabla que teníamos aquí. Para eso, ¿qué es lo que tiene ello implementado? Pues para eso simplemente, como hemos dicho antes, yo aquí lo que voy a tener va a ser un multiplexor, es decir, yo voy a tener aquí un multiplexor que va a tener una salida, que va a tener 3 entradas, que va a tener 3 entradas de selección, 8 entradas, vamos a llamarles de datos, de forma que el alt, este que tiene aquí, es la alternativa que yo voy a meter en estas patillas selectoras. Es decir, yo al final, si miramos todas las patillas de cada uno de estos componentes, no va a tener más de 8 posibilidades. Va a tener como mucho 8. Y para que cumpla esas 8, una de esas 8 posibilidades, lo único que tenemos que hacer es aplicar aquí una señal, que si yo quiero que la patilla 1 sea el PTE0, lo que aquí tendré que hacer es meter el número binario 0, 0, 1. Y si quiero que sea el I2C SDA, aquí tendré que meter el número 6. Y así sucesivamente. Entonces yo eso lo tengo que hacer para cada una de las patillas. Esta opción que me aparece aquí, esto es por defecto. Por defecto, cuando yo arranco el sistema, es nada, es disable. Es decir, no es ni entrada, ni salida, ni nada. Está, vamos a decir, entre comillas, desconectado. Para hacer esto, ¿qué es lo que hago yo? Pues para hacer esto, para controlar esto, está claro que tengo que meter ahí un AND. Para controlar esto, lo que vamos a hacer aquí es colocar un registro. Un registro que va a tener 3 bits. De forma que yo lo primero que tendré que hacer es, cuando yo quiera elegir que una patilla determinada sea lo que sea, tengo que meter aquí en estos 3 bits del número 1, del número 0 al número 7, en binario. ¿Y cuál es ese registro? Ese registro resulta que es el registro port. Ese registro es el registro port XPCRN. ¿Qué es eso de port XPCRN? Ya lo vamos a ver ahora. Tiramos para abajo y aquí podemos ver todas, las patillas, todas y cada una de las patillas, las opciones que tiene de ser y que hay que meterle. Hay algunas patillas como esta, que es la de alimentación, y esa alimentación y punto pelota. Y las de masa son masa y punto pelota. Algunas tienen funciones múltiples, otras son funciones únicas. Función de referencia alta, baja, lo que sea, así hasta un total de 80 pines, de 80 patillas. 70 y 10, 80. Vale. Vamos a ver ahora, a ver qué pasa aquí. 80 patillas. Puertos que nos encontramos en el KL25Z, puertos de entrada-salida que nos encontramos, el A, el B, el C, el D y el E. 5 puertos. 5 puertos
como cada uno tiene 32 bits, 32 por 5, 160. Y yo, en principio, a lo tonto, solamente con los puertos de entrada-salida puedo llegar a 160 conexiones. En mi microcontrolador tengo yo 160 conexiones. ¿Cuántas patillas tiene mi microcontrolador? Mi microcontrolador tiene solamente 80 patillas. Y además de tener 80 patillas, resulta que unas cuantas son de alimentación, otras son de masa, otras son de distribución de referencia. Conclusión a la que llego es que yo voy a tener algunos elementos de puertos de entrada-salida internos que no van a tener conexión al exterior. Punto, pelota. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Pues ahora me puedo coger yo, con toda la paciencia del mundo, si es que quiero, coger un papel y decir, mira, el PTA0 sí tiene, y el 1 también, y el 2 también, y el 3, y el 4, y el 5. Y bueno, el 6 no lo sé, pero el 12, el 13, el 14, y yo voy a poder ver aquí, si quiero, cuáles son los elementos que tienen conexión al exterior o no, o voy a poder venir aquí, si quiero, y voy a poder ver los elementos que tienen conexión al exterior o no. Es decir, los puertos de entrada-salida que tienen conexión al exterior o no. Y además es que no son los únicos elementos, como hemos dicho, tendría que tener yo un montón más. Pero una cosa está clara, en las mejores condiciones, si yo tuviese un microcontrolador que tenga las suficientes patillas para darle servicio a todas las conexiones de todos los puertos que tenemos dentro, estaría hablando de un microcontrolador que tenía que tener 160 pines. Imaginaros que lo hay, que lo es. Con lo cual, querría decir que a cada uno de esos 160 pines, yo tendría que elegirle la opción de si va a ser una cosa o va a ser la otra. Imaginaros, si yo tuviese 160 como este, como el PTA0, yo tendría que tener un registro a través del cual pudiese colocar al multiplexor que ataca a este elemento para poder posicionar cuál es el elemento de entrada que aparece en la salida. Es decir, yo necesitaría cuántos registros de multiplexaje como el que he dibujado antes. ¿Cuántos circuitos de multiplexaje? No sé si ahora me salen aquí o no, porque ya no sé ni dónde he hecho el dibujito de marras, la chapuza. ¿Cuántos registros de estos me harían falta a mí? En las máximas condiciones. 32 puertos. Por 5, 160 puertos. 160 patillas, 160 registros por con. Ya está. ¿Cómo están ahí? Están ahí los 160 registros. Entonces, bueno, ¿y cómo les llama a esos registros? ¿Por qué pone aquí port X? Bueno, pues porque no sé si bien o mal, pero la nomenclatura que él ha decidido tener es que va a decir, no, para atacar, si yo supongo que todo el puerto A tiene a la salida, yo voy a tener aquí unos registros porque así son control, voy a tener un registro de control para el puerto A. Bien, uno para el puerto A, pero el puerto A, ¿cuántos pines tiene? 32, con lo cual yo voy a tener aquí desde el PCR0 hasta el PCR31. Yo voy a necesitar 32 registros para cada uno de los pines, de los 160 pines. O sea, una burrada de registros voy a necesitar. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vamos a ver, ya vemos que tenemos que hacer referencia a ese registro, resumiendo, registro de control para controlar la multiplexación de pines, y vamos a ir a verlos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tiramos para abajo hasta que me aparezcan esos registros. Bueno, aquí tenemos esto, que viene a ser lo mismo que hemos visto en el esquema. Esto es el encapsulado. Aquí hay poco más que decir. Este es nuestro encapsulado, además, el de los 80 pines. Empieza por la 1 y se va hasta la 80. Debajo de esto, en el manual, lo que os aparece son los otros modelos. Este es de 64 pines, este es de 48, este es de, pues no sé, los que sean. Y esos son los diferentes modelos. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Aquí aparecen, nosotros no nos metemos de momento aquí, todos los interfaces que tenemos dentro.
Eso los iremos viendo poco a poco. A mí ahora lo que me interesa es venir a este capítulo, que es, en este capítulo se analizan dos cosas. Se analiza el control de puertos y el de interrupciones. Nosotros interrupciones ahora de momento nos olvidamos, nos quedamos con el control de puertos. Y para controlar estos puertos yo voy a tener unos registros de control. Unos registros de control que están aquí. Registros de control que están colocados, a ver, y no me he equivocado, son registros de control, pero a pesar de ser registros de control, no son como los registros de trabajo del R1 al R12 o del R0 al R12. Son unos registros de control que se les llama así, pero que están localizados en memoria, en aquella memoria de la que hablábamos el otro día. Pero es una memoria que no es flash, no es flash. No es la RAM, no es flash porque yo voy a tener que escribir en ellos, de manera sencilla. No es la RAM en la que voy a cargar el programa. No, pues son unos registros que sí va a ser RAM, es decir, sí va a ser memoria de acceso aleatorio, sí va a ser volátil, pero no es la RAM en la que yo cargo los datos. Simplemente son registros. Y estos registros están en la dirección de memoria, cada uno de estos que vemos aquí, en la que nos marca aquí. Es decir, en este que tenemos aquí, el registro de control port A PCR0, que es el que se encarga de gestionar la multiplexación del puerto A que veíamos antes por aquí, el que se encarga de gestionar esta patilla, bueno, esta es la PTE, la PTA. La PTA0, que es esta, el que se encarga de gestionar ese registro. Y es un registro que está situado en esta posición de memoria, en la 9000. Y el siguiente, el CR1, el control 1, en la 9004. Hombre, claro, lo de siempre. 32 bits estos registros que los tienen, pues como la memoria está estructurada en 8 bits, ocupa 4 posiciones de memoria. Entonces empieza en la 4004-9000, y de 4 en 4 va pasando del PCR, del port a PCR0 y aquí van pasando páginas y páginas y páginas, al porta PCR31. Luego aquí hay un par de registros que, bueno, en su momento ya veremos de qué va, estos, y nos metemos con el port B PCR0. Del port B PCR0 al port B PCR31. Por C CR0 al 31. Por D del 0 al 31. Y el E del 0 al 31. En potencia yo puedo programar todos. Luego ya os digo, luego hay alguno más entremezclado que son ya pues para otro tipo de cosas, ¿no? Para control de potencia, de baja potencia, para las interrupciones, esos en su momento los veremos. Pero esos son todos los registros. Y todos son iguales, es decir, todos la configuración que tienen es esta que tenemos aquí. Son registros de 32 bits, aquí no nos los ponen todos seguidos porque ocupa demasiada anchura y lo que nos hace es la parte alta del bit 16 al bit 31 y la parte baja del bit 0 al bit 15. Y en nuestro caso, los bits que se utilizan para la multiplexación son estos que tenemos aquí, que son los bits 8, 9, 10. Yo a través de esos bits voy a seleccionar cuál es, de las entradas que tengo en ese multiplexor, me va a aparecer a la salida. Y yo lo veo aquí y lo tenemos expresado en esta tabla. Los bits 8, 9 y 10 son los bits que se llaman MUX, son pin, MUX, MUX, control. No todos los bits soportan, o los pines soportan multiplexión, pero los registros están para todos. Los pines no están igual todos, pero los registros sí están para todos. ¿Y a qué corresponde esto? Pues bueno, pues con un 00 pin disable. Pues bueno, pues cuando yo tengo ahí un 00, hemos visto que el primero, el PTA, creo que era el PTA 0, nada más arrancar estaba disable. Es decir, quiere decir que por defecto mete un 000. Y luego en función de, en la 1, todos, cuando metemos un 001, es la alternativa de los GPIO, y para el resto, pues lo que toque en función de la tabla
que habíamos visto aquí. Pues para el resto, pues para el pin 14, bueno, voy a tirar un poco más para arriba, pues para el pin 3, pues en la opción 0 es disable, en la 1 es PTE2, en el AL2 es el SIPSC, y para de contar, no hay más. Solamente tiene dos opciones. Bueno, pues vale, pues solo tiene dos opciones. Con lo cual, daros cuenta lo que nos puede pasar si queremos empezar a programar esto a pinrel. Si tenemos que inicializar esto a pinrel. Es decir, no, es que yo ahora tengo que inicializar el micro. Tengo que hacer que esta patilla sea esta entrada, que esta sea esta, que esta sea otra. Y además lo tengo que escribir en ensamblador. Mov en R tal cual, y mover a la posición de memoria 4000 que hemos dicho antes, 9, 9000, 4. Y luego para el otro, y luego para el otro. Y nos volveríamos locos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, mejor dicho? Vamos a hacer nosotros utilizar CodeWarrior. Para utilizar CodeWarrior, lo que vamos a hacer es, para obligaros un poco, para forzaros, para guiaros a hacer esto, lo que vamos a hacer es esta práctica que tenemos aquí. Práctica de multiplexaje de pines. Una práctica tonta donde las haya, pero que nos va a venir al pelo. Una práctica en la que lo que decimos es lo siguiente. Sobre la práctica 4 del Cortex M0, bueno, de la 4 no le hagáis caso, o de la 1, o de la que... menos de la 4 de cualquiera. Menos de la 4 de cualquiera. Esto era una de las prácticas que hemos trabajado antes. Lo que vamos a hacer es utilizar 4 GPIOs. 4 puertos. Ahora vamos a ver cómo. Uno, un bit del puerto A, otro del B, otro del C y otro del D. Punto. O sea, 4 puertos, pero de un solo bit de cada uno de ellos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, capturar la pantalla de la vista de hardware, la que yo tenía ahí. Lo tenéis fácil. Windows, Open Perspective, Hardware. Abrís eso y os va a salir esta pantalla. Y en esta pantalla, ¿qué se ve? Se ve, para empezar, si os dais cuenta, el micro. Se ven las patillas del micro. Se ven los periféricos que tengo dentro del micro. Los periféricos que estoy usando dentro del micro. Yo ahora mismo estoy usando la CPU, el PTA, el PTB, el PTC y el PTE. Se ve en este micro lo que tengo conectado. O sea, yo ya aquí lo que tengo es lo siguiente. En el PTB9 tengo una entrada-salida. En el PT20 esto creo que es la CPU. En el PT5 tengo una entrada-salida. Yo aquí estoy viendo lo que tengo. Si yo juego aquí un poco, yo le llamo jugar, y me muevo un poco por aquí, y daros cuenta, y me pongo aquí encima de este pin, y le dejo un poco de tiempo, pues me abre la información sobre el pin. Dice, pin número 57. AD0, TSE, PTC, ICC, pipipín, pipín. Y me da la explicación de lo que hace el pin. Y además me ilumina un poco, porque si este es el PTC2, me ilumina en amarillo, si os dais cuenta todos, si no me equivoco, a ver, un segundo, no sé por qué ahora se me ha quedado en amarillo, me deberían haber iluminado todos los puertos de su grupo. Daros cuenta que aquí tenemos los periféricos que os he comentado antes. Entonces, en este caso me está diciendo que es un periférico de propósito general. Ya aquí tengo la estructura hardware del microprocesador. Aquí en la parte izquierda yo puedo ir seleccionando cosas. Daros cuenta, si yo abro esto, yo ahora estoy seleccionando la CPU. Si abro el PTA, actúa el PTA. En esta ventana que tengo aquí a la izquierda me aparecen los registros asociados al PTA, que son estos, que los tengo aquí. Me da información sobre ese registro. Entonces, bueno, tampoco es una cosa del otro mundo, pero sí es interesante que yo pueda tener esta vista. Daros cuenta que a mí esta vista, si yo tengo que ahora hacer un proyecto
en base a esto que yo tengo aquí montado, necesito un puerto. Digo, jo, pues lo que está claro es que no voy a poner, el que no voy a utilizar va a ser el PTC17, ¿no? Porque ya lo tengo aquí conectado a la tarjeta. Pues ya ese ya no lo voy a utilizar. Hombre, se supone que yo voy a tener una documentación que me va a permitir tener todo esto organizado. Bueno, vale, pero y si no, pues bueno, pues tengo aquí una pequeña ayuda. Pero bueno, pues lo que vamos a hacer en la práctica es jugar un poco con esto y verlo. Y luego seguir cumplimentando los bueno, aquí. A continuación, lo que vamos a hacer es analizar en función del gráfico los pines que se utilizan en la placa con el proyecto construido. Yo lo que os aconsejo es lo que hicisteis ayer con el mapa de memoria. Capturar pantalla y a tomar por saco. ¿No? Lo metéis ahí y ya está. Posicionarse en cada uno de los pines y analizar los mensajes emergentes. Bueno, pues vale, pues echar un vistazo, sin más. Oye, eso que hay que hacer, lo que os dé la gana. Analizarlos. Posicionarse en cada periférico y observar cómo se iluminan los pines correspondientes. A continuación, indicar, pues porque se me ha ocurrido a mí, pues lo que sé, por poner algo, para obligaros un poco a no echar un vistazo, sino a ver, pues indicar los números de los pines de las siguientes señales. Entonces yo aquí doy este listado de señales y vosotros tenéis que poner el número. Y por último, que esta es relativamente buena, analizar los valores de los bits del MUX para el pin de control register para cada uno de los pines de los puertos utilizados. Es decir, si vosotros y como vamos a ver ahora, habéis decidido utilizar aquí arriba el PTA0, el PTB0, el PTC0 y el PTD0, lo que sea, si habéis decidido utilizar eso, lo que vamos a tener que hacer es, además de una manera muy sencilla, recordar cómo lo habíamos dicho el otro día. Yo me vengo a la perspectiva de C, voy a cerrar la memoria porque ya no me hace falta. Daros cuenta que para añadir un bit voy a quitar estos 4 componentes que se supone que es como vosotros tenéis en un principio, sin componentes, sin GPIOS. Tenemos ahí, tenéis partir de esta base. ¿Qué es lo que hacemos? Librería de componentes, puertos de estos, GPIOS, vamos a meter 4 y al loro, 1, 2, no, espera, menos. ¿Has cogido los hardware o los lógicos? Los hardware, 2, 3, los hardware, que de momento son los más cómodos. Ya está, ya tengo aquí los 4 puertos. ¿De acuerdo? Selecciono, me pongo encima de un puerto y le digo, inspector, ¿vale? ¿Cuál hemos dicho que íbamos a utilizar aquí ahora? El PTA 0, el B 0, el C 0 y el D 0. Voy a suponer que en el primero es el PTA 0. Escribo PTA 0 y me deja elegirlo, ¿de acuerdo? Y lo elijo. Ya está. De las demás cosas me despreocupo. Solamente sé que este pin se va a utilizar o que este componente se va a utilizar para el PTA 0. Cojo el siguiente y le digo, no, aquí va a ser el PTB0, PTB0. Y lo selecciono. Cojo el siguiente, aquí va a ser el PTC0 y lo selecciono. Y cojo el siguiente y le digo que va a ser el PTE0 y lo selecciono. Ya está. Ya he metido 4 componentes y además ya le voy a decir que quiero que este bit, yo ya sé que a este componente va a atacar ya ¿a qué bit? Y yo qué sé, pues al PTA0. ¿Y cuál es el PTA0? O sea, no vale decir y yo qué sé. No, eso no vale. Hay que venir aquí y decir, mira, es que el PTA0 es el pin 34, porque es ahí donde yo voy a tener luego que conectar el elemento externo. Una vez de que tengo hecho, lo tenemos tan sencillo como lo de siempre. Compilamos,
Vemos que no nos da ningún error y más nos vale. Ahí hay 8 warning, que bueno, vamos a dejarle. Compilamos, vamos a suponer que ya está. Le doy a debug. Ya está. Le he dado al debugger, está haciendo el debugger, ya está aquí. Y lo único que tengo que hacer yo es venir a analizar los registros de control correspondientes para el PTA, el primero, para el PTA0. Me vengo aquí y vemos que el registro para el PTA0 lo puedo hacer de dos maneras. Para el PTA0 es la 4004-9000. No, es el port A PCR0. Me vengo aquí. Me vengo a los registros. A ver si ahora acierto aquí a tirarle para abajo. Como no voy a acertar, me siento. Con el ratón acierto mejor. Me vengo. Padre, ahora no acierto ni con el ratón. Me vengo a buscar los registros de control y hago la tirada hacia abajo, el escaneo hacia abajo. Ninguno de los que hay aquí me suenan. Tiro más para abajo, apa. Aquí está. Pin control and interrupts. Puerto A. Pincho aquí. Dos veces y me aparecen todos los ports. ¿Cuál hemos dicho que teníamos que mirar? El port A PCR0. Aquí está. Lo pincho. Y recordar que en vez de tener que ver el valor en hexadecimal como teníamos aquí, no me deja tirar más para abajo, tengo que tirar este primero para abajo, yo me puedo liar ahora aquí la manta y coger este 0706, me puedo coger esto que tengo aquí, esto, me puedo venir aquí y puedo decir, no, es que yo tengo un 0706, la parte baja, es decir, un 7, o sea, un 07 con un 0 y un 06, el número 6 es el 1, 1, 0 y 0. Es decir, yo aquí estoy metiendo, no sé si me habrá hecho bien o mal, no lo sé, estoy metiendo el 1, 1, 0. Me puedo liar de esa manera. ¿Pero por qué digo que eso es liarme? Porque como vimos el otro día, sobre todo con el registro de control, si recordáis, yo aquí si amplío suficiente la vista hacia arriba, me va a dar la definición de cada uno de los bits, de este. Nuestros bits son, no sé, yo creo que son estos, no, son del 8 al 10, son estos, y no sé, y me marca un 7, alternativa 7. Ya me ha dejado fuera de juego. Bueno, ya me he metido la pata en alguna cosilla. Pero bueno, lo miramos y tiene que ser eso. ¿De acuerdo? Entonces, es la última cosa que tenemos que analizar en esta práctica. Y punto, no hay que hacer más. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pues...